chicos de Colegio Líder. Esta semana en nuestro curso de lenguaje tenemos el tema de sintaxis. La sintaxis es una disciplina de la gramática que se ocupa de analizar las palabras en sus funciones dentro, ¿no es cierto?, de una oración, cómo se interrelacionan. Que en pocas palabras, las funciones de las palabras dentro de la oración. Ahora, estas palabras agrupadas van a tomar el nombre de sintagma. El sintagma es la mínima unidad de estudio de la sintaxis. ¿No es cierto? Nosotros ya hemos estudiado en cómo se componen los sintagmas, que son palabras organizadas que giran alrededor de un núcleo. Recordemos, tengo un núcleo, depende de mi núcleo, voy a ver qué sintagma es, y este puede estar rodeado de modificadores. Vamos recordando un poquito. Sintagma nominal era cuando tenía que, como núcleo, tenía el sintagma nominal a un sustantivo. Por ejemplo, el gato travieso. Tengo gato como mi núcleo. Sintagma adjetival, obviamente tiene a un adjetivo. Bastante feliz. Feliz es mi adjetivo, porque es una cualidad. Sintagma adverbial, tiene como núcleo a un adverbio. Muy lejos. Mayormente los sintagmas adverbiales siempre están agrupados entre dos sintagmas. Por ejemplo, muy lejos. Muy es es adverbio de cantidad, y lejos, adverbio de lugar. Luego tenemos lo que es el sintagma verbal. Obviamente, como su nombre lo dice, tiene como núcleo un verbo. Camina así. Camina. ¿No es cierto? Es mi verbo. Sintagma preposicional. Tiene como núcleo una preposición. De Patricio. De viene a ser mi núcleo, la preposición. Recordemos que los sintagmas preposicionales inician con una preposición y casi siempre le sigue un sintagma nominal. Muy bien. Ahora vamos con las unidades sintácticas dentro de la sintaxis. Primero tenemos la frase. La frase me dice, es un conjunto de palabras coherentes, que quiere decir que tienen sentido. Que significan algo, que guardan relación, que si yo las leo, puedo entenderlas. Eso es coherente, que se puede entender, que se puede comprender. Pero sin sentido completo, ¿qué quiere decir? Que como que falta algo. No indican actitud del hablante y es por eso que no se consideran oraciones. No hay una actitud del hablante cuando se entona este tipo de frases. Por ejemplo, los patios amplios de las casas. No estoy afirmando, no estoy negando, no se sabe bien si estoy contando, si estoy deseando, si estoy pidiendo. No hay una actitud del hablante. Estudiantes malhumorados. Igual, cuando uno lo enuncia, no parece como si fuera un mandato, como si fuera algo positivo o algo negativo. Entonces no hay una actitud y estas vienen a ser las frases, palabras coherentes. Se puede comprender, como que falta algo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por ejemplo, estudiantes malhumorados. ¿Por qué? ¿Eso está bien? ¿Está mal? Falta, ¿no es cierto? Por eso no tiene sentido completo. Ahora, la locución. La locución es una frase fija. Son palabras con forma fija. ¿Qué significa? Que no van a cambiar, no se alteran. Y casi siempre las las locuciones, lo puedo reemplazar por la categoría gramatical que es. Profesora, ¿qué significa eso? Sustantiva. La locución sustantiva. Obviamente estoy hablando de un sustantivo. Por ejemplo, la ciudad blanca. Palabras fijas, no van a cambiar. Yo no voy a decir la blanca ciudad, no. Porque si digo la blanca ciudad, puedo hablar de cualquier ciudad. Pero si yo digo la ciudad blanca, ¿a quién me estoy refiriendo? Arequipa. Palabras fijas que tienen un significado, que pueden ser reemplazados por otra categoría gramatical, como Arequipa. La ciudad blanca, ¿quién es? Arequipa. ¿Y Arequipa qué es? Es un sustantivo. La adverbial, hablamos de adverbios. Por ejemplo, a hurtadillas. Es una locución que puedo reemplazarlo por un adverbio en una sola palabra, es decir, silenciosamente. ¿Cómo entró? A hurtadillas. ¿Cómo entró? Silenciosamente. Adverbio de modo. Prepositiva, por ejemplo, debajo de. Pásame el lapicero que está debajo de la mesa. Yo puedo decir, una preposición es bajo, ¿no es cierto? Pásame el lapicero que está bajo la mesa. Puedo reemplazarlo por una preposición. Conjuntiva, las conjunciones. No obstante, ¿no es cierto? Y en vez de no obstante, que son dos palabras, puedo decir pero. La adjetival, que me señala un adjetivo. Por ejemplo, ella es de armas tomar. En vez de decir de armas tomar, que es una característica de ella, puedo decir ella es decidida. Es una característica también.
Verbal, cae gordo. Él cae gordo, ¿no es cierto? Él cae mal, por ejemplo, cae gordo, él desagrada. Y eso es un verbo. Él, ¿no es cierto? Él desagrada a los demás. Es un verbo. Entonces, hablamos que las locuciones son palabras fijas. Yo no las puedo alterar. Yo no puedo decir de debajo. No puedo decir obstante no. Tomar de armas. No, no tiene sentido. Son palabras fijas, palabras que no van a variar y que pueden ser reemplazadas por una categoría gramatical, ¿no es cierto?, a la que pertenecen. Y esta es nuestra primera parte del que trata la sintaxis. Muy bien, chicos, ahora tenemos lo que viene a ser la proposición. Nos dice, tiene un sentido completo, o sea, es entendible, pero carece de independencia sintáctica. ¿Qué quiere decir? Que depende sí o sí de una conjunción, depende de estar unido, depende de su verbo. Nos dice, Enrique recita un poema y Juan lee. Enrique recita un poema es una proposición y Juan lee es otra proposición, ¿no es cierto? Y esto se va a unir a través de las conjunciones. Las proposiciones aparecen en las llamadas oraciones compuestas. Veamos ahora la oración. La oración dice, es una unidad mínima con sentido, o sea, es coherente, tiene un sentido completo, se comprende, tiene independencia sintáctica, está completo. Los verbos, los sustantivos, todos los modificadores que hay dentro de ahí están todos bien relacionados y hay una unidad de entonación, es decir, que hay una forma de referirse en las oraciones del hablante. Veamos. La clasificación, las diferentes oraciones. Primero, según su estructura, ¿cómo está compuesto? Tenemos el verbo simple, la oración simple cuando tiene un solo verbo. Fácil, ¿no? Un solo verbo. Luisa baila muy bien. El verbo baila. Nada más. Oración simple, 1. Oración compuesta es de 2 a más verbos. Y como dijimos, la proposición entra aquí. Tenemos aquí, Lucho cocina hoy y María lava los platos. Tiene mínimo 2 verbos, cocina y lava. Ya es una oración compuesta. Ahora, según su estructura en sujeto y predicado, esto es importante. La oración unimembre es aquella que no tiene relación entre sujeto y predicado. Es decir, casi siempre es predicado. No hay un sujeto, no existe. Ahora, pero será fácil, entonces, si no hay verbo, no hay sujeto. Por ejemplo, si digo hola, no es verbo. Y no voy a decir yo hola, ¿no? Tú hola, no. No hay un sujeto. Por ejemplo, si decimos buenos días, no hay un sujeto tampoco. Tú buenos días, nosotros buenos días, no hay un sujeto. No hay un sujeto, ¿cierto? Porque no tiene verbo. Ya, en una oración unimembre pueden haber que no tiene verbo. Pero también hay casos en donde hay verbo y es una oración unimembre. Por ejemplo, llovió mucho. ¿Cuál es el verbo? Llovió. Profesora, la lluvia llovió mucho. No. Cuando tienes verbos, solamente verbos, que vienen de fenómenos atmosféricos, nunca vas a encontrar sujeto. Porque los fenómenos atmosféricos no son sujetos. ¿Qué vas a decir? La lluvia llovió mucho. La lluvia dijo, hoy voy a llover mucho y mañana lluevo poquito. No, no es un sujeto. Entonces, cuando veamos verbos de fenómenos atmosféricos, no hay sujeto. Hubo un accidente. También lo que viene a ser las conjugaciones de la palabra haber, del infinitivo haber, ¿no? Por ejemplo, hubo un accidente. ¿Quién hubo? Él hubo un accidente, pero solo un accidente. El accidente no es el sujeto. El accidente existió. El accidente dijo, ¿hoy voy a existir? No. Cuando vemos la conjugación del verboide haber, hay que tener mucho cuidado, porque ahí casi nunca hay sujeto. Cuando también utilizo el pronombre átono se vive bien aquí. ¿Quién se vive bien aquí? ¿Él se vive bien aquí? No, no hay un sujeto. Ahí también tenemos que tener mucho cuidado, porque hay casos en donde yo utilizo se y sí hay. Por ejemplo, se peina todos los días. Ella se peina todos los días. Ahí sí hay sujeto, pero en este caso no. Por eso siempre tengo que preguntar al verbo para ver si hay sentido y saber si hay un sujeto. Ahora, bimembre. En el bimembre sí hay una relación de sujeto-predicado. Siempre hay un sujeto y hay un predicado. Por ejemplo, los bomberos apagaron el incendio. ¿Quiénes apagaron el incendio? Los bomberos. Los bomberos, mi sujeto, apagaron el incendio, predicado. Ahora, trabaja en esa fábrica. ¿Quién trabaja en esa fábrica? Profesora, no está escrito, no hay un sujeto. Esto se llama sujeto tácito. No está escrito en la oración, pero se sobreentiende que está ahí. Él trabaja en esa fábrica. No está escrito, pero yo puedo encontrar al sujeto una vez que le pregunte
al verbo. Entonces, esto, como vemos, son diferentes formas de la oración, su clasificación. Y ahora vamos a conocer por la actitud del hablante. Muy bien, ahora tenemos según la actitud del hablante, ¿no es cierto?, cómo se expresan estas oraciones. Quiere decir, la manera en cómo dice el hablante las oraciones. Primero tenemos las enunciativas, que son las más comunes. Son las que simplemente afirman o niegan algo de una oración. El director ya se fue. Estoy afirmando que ya se fue, nada más. Si digo, no llegaron a tiempo, simplemente estoy expresando algo negativo, algo que sucedió de manera negativa. Desiderativas. Las desiderativas lo que van a hacer es expresar un deseo, ¿no es cierto? Me gustaría ir de paseo. Ojalá llegue a tiempo. Son deseos. Eso es lo que expresa desiderativa. Interrogativas. Las interrogativas, bueno, sabemos que son las preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuándo volverás a casa? Preguntas. Y, profesora, eso es muy fácil. Veo signos de interrogación y esa es mi oración interrogativa. Es verdad, pero hay diferentes maneras de expresarla. Sí, las más comunes son las que utilizan los signos de interrogación, y eso se llama interrogativa directa, cuando utiliza los signos de interrogación. Pero a veces hay preguntas que dependen de la entonación y no de que tengan signos. Por ejemplo, ¿sabes cuánto cuesta esa chompa? No utiliza signos de interrogación, ¿no es cierto? Pero, como yo lo expreso, es una pregunta. Y eso se llama interrogativa indirecta. Suena como una pregunta, no utiliza los signos de interrogación, pero suena como una pregunta. Eso se llama indirecta. Muy bien, ahora tenemos lo que son las exclamativas. Ahí sí lo puedo determinar porque tiene los signos de exclamación que implica una admiración. Aquí es importante el tono de cómo lo digo. Por ejemplo, ¡qué bello día! ¿No es cierto? Es importante, no voy a decir ¡qué bello día! Y simplemente se nota muy plano. Entonces, no. Lo que es la exclamativa necesita, ¿no es cierto?, de la forma en cómo se lo diga. ¡Qué bello día! ¡Qué bonito! ¿No es cierto? También. Ahora, tenemos lo que vienen a ser las imperativas. Las imperativas, o también llamadas exhortativas, lo que hacen es señalar una orden o pedido. Por ejemplo, aquí, guarden sus libros ahora. ¿No es cierto? Está ordenando, está mandando que realicen eso. ¿Me prestas tu lapicero, por favor? Está pidiendo. Viene a ser una imperativa o exhortativa. Las dubitativas indican duda. Utilizan muchísimo los adverbios de duda. Por ejemplo, tal vez ingrese a la universidad. Es una duda, utiliza tal vez. ¿No es cierto? Entonces, estas son las diferentes formas de oraciones según la actitud del hablante. Y eso es lo que nosotros hemos visto en nuestro tema de sintaxis. Muy bien, chicos, ahora continuamos con nuestras preguntas y vamos a comenzar con la número 1, que nos dice señala verdadero o falso según corresponda. Primero yo hago la primera y ustedes así, ¿no es cierto? Intercalado, ustedes el siguiente. Muy bien, veamos aquí. Dice, la sintaxis estudia la estructura de la oración, verdadero. Eso es lo que se encarga, ¿no es cierto? El sintaxis es ello, analizar las diferentes categorías gramaticales dentro de la oración. Veamos el siguiente. La sintaxis no guarda relación con la morfología verdadero. Lo que pasa es que la morfología sería como el estudio más interno de las palabras, en sí, de las palabras, mientras que la sintaxis es la oración, más que nada lo externo. Continuamos y dice, la oración compuesta es aquella que tiene sujeto y predicado falso. La oración compuesta no destaca por ello, sino que destaca principalmente por tener mínimo 2 verbos, mientras que lo que sería sujeto y predicado sería la oración bimembre. Siguiente. Proposición u oración es lo mismo, falso. La proposición es incompleta, ¿no es cierto? Falta cierto valor, mientras que la oración ya es totalmente completa. La oración dubitativa se expresa con adverbios de duda, verdadero. Muy bien. Continuamos. Los verbos impersonales constituyen oraciones unimembres, verdadero. Los impersonales son principalmente los que utilizan los fenómenos atmosféricos como verbo. Lluvia, ¿no es cierto? Llovió toda la noche. ¿Quién llovió? ¿La lluvia? No, ese no es un sujeto. Continuamos. La oración exclamativa son unimembres, falso, porque pueden haber frases que tienen un verbo, entonces ya se convertirían en oraciones completas. Muy bien. La 2.
Yo voy a resolver el primero igual y ustedes lo demás. Clasifique las oraciones según el criterio semántico, es decir, desiderativas, dubitativas, enunciativas, exhortativas, etc. La educación en el Perú recibe una ínfima partida presupuestal. Simplemente estoy enunciando lo que ha sucedido. Sería enunciativa. Levántate temprano. Sería exhortativa. ¿Por qué? Porque está ordenando. No descuides tu salud. Simplemente te estoy diciendo enunciativa. Tal vez mañana la sonrisa de un niño nos devuelva la esperanza. Tal vez, utiliza tal vez, dubitativa. Los jóvenes acudieron masivamente a reclamar más oportunidades de trabajo. Simplemente estoy informando, enunciativa. Continuamos. Y la 3 dice, clasifica sintácticamente las siguientes oraciones, indicando si es unimembre o bimembre. Unimembre, no hay relación sujeto-predicado. A las 6 de la tarde se les entregó los resultados. Bimembre, ¿cuál es el sujeto? Los resultados, ¿no es cierto? Lo que se les entregó. Siguiente, ¿en aquel lugar estudio, amigo? Por ser bimembre, porque amigo es el sujeto. Ya, sí es bimembre, pero amigo no es el sujeto es tácito. Yo estudio en aquel lugar. Amigo es el vocativo, el falso sujeto. Gracias. Viene a ser unimembre. No tiene ni sujeto, no tiene ni verbo para saber dónde está el sujeto. Siguiente. Llovió en la Merced y garuó en Jauja. ¿Quién llovió? ¿La lluvia? ¿Quién garuó? ¿La garúa? No, no es cierto, no tiene sujeto porque los fenómenos atmosféricos no son sujetos por voluntad. Había muchos obreros despedidos de la fábrica textil. Mucho cuidado cuando vean verbos conjugados de haber, porque allí no hay sujeto. ¿Quién había? ¿Profesora, muchos obreros? No, es que los obreros que ellos hacen la acción de haber, de existir, no. ¿Él había muchos obreros? No. Unimembre. Muy bien. La número 4, el ejercicio número 4, porque aquí hicimos el 3, el número 4, ustedes lo van a resolver, que es relacionar las oraciones con... Muy bien, continuamos y ahora tenemos lo que son alternativas. Dice, señala la alternativa correcta, yo voy a resolver el primero y ustedes el siguiente y así sucesivamente. Dice, ¿qué oración es bimembre? Recordemos que si es bimembre tiene sujeto y predicado. Se alquila cuartos. Profesora, él alquila cuartos, ahí está. No, cuando tenga un pronominal, mucho cuidado. ¿Ya? Mucho cuidado. El sujeto tiene que estar desde antes del pronombre. ¿Él se alquila cuartos? No. Y además, ¿los cuartos se alquilan solo? No, ahí no hay sujeto. Mucho cuidado también cuando utilicen el pronombre se, porque muchos de ellos son unimembres. Llovió y tronó toda la noche. ¿Qué hemos dicho sobre los verbos que son fenómenos atmosféricos? No van a tener sujeto. Si ustedes ven en verbo, no en sustantivo, sino como verbo que viene de fenómenos atmosféricos, no van a encontrar sujeto. Prohibido fumar, ni siquiera hay verbo allí. Porque ya hemos dicho bien claro, prohibido viene a ser un participio, fumar viene a ser un infinitivo, esos son verboides, no son verbos. El Lima le entregó sus bienes. ¿Quién le entregó sus bienes? Él le entregó sus bienes. Esa es mi clave. Porque en el otro dice, había errores en el texto. Él había errores, los errores habían porque querían, no. Ahí tampoco encuentro sujeto. Muy bien, la siguiente, la C. Señale la oración unimembre y compuesta. ¿Qué quiere decir? Unimembre no voy a encontrar sujeto y compuesta mínimo tiene que haber dos verbos. Se necesita secretaria y analista de sistemas. ¿Qué se necesita? Secretaria y analista de sistemas. Ahí es bimembre, así que descartado. En la mañana le entregó el título de propiedad. En la mañana él le entregó el título de propiedad. Bimembre, sujeto tácito, no hay. Bravo, bravo. Ahí es unimembre, pero no es compuesta porque no tiene dos verbos. Se abrigó y se marchó. Ya, profesora, y hay dos verbos. Compuesta. No, porque es bimembre. Él se abrigó, él se marchó. Tronó y relampagueó ayer. Vuelvo a repetir. Verbo de fenómeno atmosférico no tiene ya. ¿Es unimembre y tiene dos? Sí, tronó y relampagueó. Esta es mi clave. La E. Señala la oración bimembre y simple. Es decir, voy a encontrar relación sujeto-predicado y un solo verbo. Juan y Carlos. Vamos desde atrás para adelante mejor, para no hacerlo muy rápido. Come y bebe rápidamente. Ya. Él come y bebe rápidamente. Ya, está bien. Es bimembre. Pero aquí hay dos verbos y me dice simple, esto es compuesta. Es muy temprano aún. Él es muy temprano. La mañana es muy temprano. No, no hay sujeto. Así que es unimembre. Se va. Se alquila y se vende revistas. Él se alquila, él se vende.
unimembre. Él vive en Comas y ella en Ancón. Ya, profesora, y esa ahí es nuestra respuesta porque tiene un solo verbo, vive. Ya, ahí faltó colocarle la comita porque después de ella debe haber una coma y esa es una coma elíptica que me está reemplazando un verbo. Hay dos verbos ahí. La siguiente, Juan y Carlos van a postular. Ya, hay uno solo, van a postular, que es mi verbo. Hay un solo verbo y Juan y Carlos son dos, ¿no es cierto? Perdón, son viene a ser mi sujeto, entonces es bimembre. Esta es mi clave. La siguiente, forman oraciones unimembre excepto quiénes. Las interjecciones sí, las interjecciones como por ejemplo hola es una interjección, entonces ahí es unimembre. Oraciones con verbo conjugado sí, por ejemplo se alquila cuartos, tiene el verbo conjugado que se alquila, pero no encuentro, ¿no es cierto?, relación sujeto. La siguiente dice, expresiones sin verbo conjugado, oraciones unimembres, bueno, si son expresiones sin verbo conjugado no pueden ser expresión. Oraciones sustantivadas tampoco. Las oraciones sustantivadas no van a hacer nada, automáticamente nada. Entonces sería la C y la D. La siguiente. Dice, marque la oración dubitativa. Ya, dubitativa, fácil, ¿no es cierto? Tiene que tener adverbio de duda. Deberías entrenar más. ¿Quién tocó la puerta? No sé por qué sucedió. Ojalá gane la carrera. Tal vez llegue mañana, ¿no es cierto? Ahí está el de duda. La K. Señala la oración en la que se presenta oración interrogativa total. Interrogativa directa. Si es directa, tiene que tener los signos de interrogación. Total es cuando la pregunta tú la vas a responder con sí o no. Por ejemplo, ¿sabes qué sucedió ayer? Sí. No. Eso es total, porque tiene solamente sí o no. Veamos. Descarto la B, porque no tiene signos. Me ha dicho una directa, así que descarto la B. Me quedan las demás. ¿Qué le habrán contado a tu tío? No lo sé. Seguro le dijeron la verdad. La respuesta es elaborada, no es total. ¿Para qué vendrán ellos a Lima? No lo sé. La respuesta es elaborada. No. ¿Por dónde vive? ¿Hay parques? Sí. No. Esta es mi respuesta. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto, de tarea en el libro la parte de las preguntas, los números faltantes. Yo ya les he dicho cuál, el ejercicio 4, y después del ejercicio 5 hay el ejercicio 6 y 7 que es para completar. Eso lo van a resolver también ustedes. Y en el cuaderno van a investigar cómo es una oración interrogativa total y cómo es una oración interrogativa parcial. Perdón, aquí es parcial. Además van a escribir 5 ejemplos de cada una de ellas, 5 ejemplos de interrogativa total y 5 ejemplos de interrogativa parcial. Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro tema de la sintaxis.